Colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor René, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor Irineo Larico, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Licenciado Weimar, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, nuevamente un saludo a todos ustedes, distinguidos colegas. Doctor Juan Roque, igual, muy buenas noches. La doctora Victoria Ríos Lenis también, muy buenas noches. Eh, un abrazo a todos y agradecer a Dios la posibilidad de podernos reencontrar nuevamente en este escenario y no dejar siempre de lado el agradecimiento a la coordinación de la unidad de posgrado de haberme invitado nuevamente para poder regentar, para poder compartir experiencia junto con ustedes en este nuevo módulo que se refiere a los contratos en particular, ¿no? Muchísimas gracias, colegas, por estar presente, el esfuerzo que se hace siempre en la finalidad de poder superarnos, en la finalidad de poder compartir mayores conocimientos en el ámbito de lo que es el derecho, ¿no? Esta amplia gama que tenemos nosotros en el ámbito del derecho que nunca se acaba, ¿no? Nunca se acaba nuestra formación, nunca se acaba nuestro aprendizaje y el compartir las experiencias que tenemos a lo largo siempre de la vida académica que tenemos, ¿no? Reitero, ustedes ya en parte conocen la metodología del trabajo que se desarrolla. Voy a pedir que por favor al inicio me puedan brindar sus datos de identidad para ir teniéndolos en la lista de participantes en clase de este módulo. ¿De acuerdo? A ver, por favor, ¿podemos comenzar? Buenas noches, doctor. Un saludo desde Oruro. Quien le habla el abogado René Abraham Torrico Sarmiento. Gracias, doctor René Torrico. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Irineo Larico Espinosa. Larico Espinosa. Sí, doctor. Gracias, doctor Gracias. Irineo. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Los demás Doctor, colegas, nuevamente muy buenas noches. Mi nombre es Weimar Felipe Flores. Weimar Felipe Flores. Flores. Gracias, doctor Weimar. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Mi Doctora, buenas nombre es, noches. mi nombre es Victoria Ríos Lenis, doctor. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Ya, ¿quién más, por favor? Adelante. Buenas noches, doctor. Un gusto volverlo a ver y saludarlo a la distancia. Mi nombre es Gracias, Juan doctor. Edwin Igualmente. Roquelaime. Mi nombre es Juan Edwin Roquelaime, doctor. Juan Edwin Roque Laime. Gracias, doctor. Un abrazo. Buenas noches, doctor. Doctora Yoemi, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, Quien le habla es Sonia Luz Rodríguez Lafuente. Sonia Luz Rodríguez Lafuente. Buenas noches, doctor. Un Buenas gusto noches, volver doctora. a verlo. Mi nombre es Joemí Ivonne Fernández Loaiza. Yoemi Fernández. Loaiza. Gracias, doctora. Buenas noches. Doctor Alfredo Titirico. Buenas Está entrecortado su audio, doctor, pero ya estoy registrándolo en la lista. Alfredo Titirico. ¿Alguien más, colegas? Nadie más, ¿verdad? Doctora Lilian Buenas Castro. noches, doctor. Doctora Jacqueline Buenas noches, Solís. doctor. Sí, buenas noches, doctor. Un gusto verlo. Jacqueline Solís Olivares, Gracias, presente. doctora. Gracias, doctora. Buenas noches.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctorita. La doctora Lilian Castro. Bien, yo creo que nadie más, ¿no? No estamos más. Perfecto, tenemos 10 colegas que, reitero una vez más, este es el escenario en el que vamos a intercambiar criterios, vamos a intercambiar muchos elementos que en la experiencia profesional nosotros hemos adquirido, ¿verdad? Mutuamente vamos a enriquecer nuestras experiencias y el diario trajín que nosotros tenemos en el ámbito del derecho, ¿verdad? Este módulo tiene por característica decir de los contratos en particular, ¿verdad? De los contratos en particular, que es la segunda sección de lo que establece nuestro Código Civil, que define a lo que son los contratos, ¿verdad? Los contratos a partir del artículo 450 en adelante, 452, 451, 52, ¿no? Y hasta el 1279 del Código Civil establece una nominación de que los contratos emergen de elementos que lo habíamos visto ya anteriormente, como son las obligaciones, ¿verdad? Las obligaciones, aquel constreñimiento que tienen las partes cuando tienen que cumplir una determinada tarea o observar una determinada conducta respecto del acreedor. Pero en este caso concreto, sí, en este caso concreto, permítanme tal vez hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Voy a pedir también que a lo largo de la sesión podamos participar, vamos a ponderar esa situación o tal vez ustedes puedan de alguna manera exponer algún criterio de algunos elementos que son pertinentes a la realización, al estudio que ahora estamos haciendo en el ámbito de los contratos. ¿De acuerdo? Eso, por favor. Bien, les decía de que el análisis de lo que es este tema de los contratos se reduce, se va en el ámbito de lo que es el estudio fundamental a lo que vamos a ver el hecho, acto o finalmente algunos lo llaman negocio jurídico, ¿verdad? ¿Qué será un hecho, verdad? ¿A qué determinamos los hechos? Nuestra vida jurídica, la vida social, este contexto social en el que nosotros nos desempeñamos, nos desenvolvemos, está lleno de contextos que diariamente se materializan en fenómenos sociales que las partes, las personas efectuamos, ¿verdad? En ese contexto, sí, en ese contexto de ese fenómeno jurídico, de ese fenómeno social en el que nos desenvolvemos, sí, generamos algunos elementos que vamos a establecer, hechos que tienen de alguna manera, sí, hechos simples, vamos a observar en la simple percepción de los sentidos, del sentido humano, y otros hechos, sí, a esos también los podemos llamar hechos no jurídicos, ¿no? Porque no generan, no determinan, no han causado ningún efecto en el ámbito jurídico. Y llamamos lo que son los hechos jurídicos, ¿verdad? Donde entra la capacidad volitiva del ser humano con el contexto de crear algún efecto jurídico, ¿verdad? Si ustedes me ayudan, por favor, me ayudan en la lectura del artículo 450 del Código Civil, por favor. ¿Alguien me puede colaborar? ¿Qué nos dice el 450 del Código Civil? A ver, por favor. ¿Alguien lo tiene? Doctor, Licenciado Weimar, doctor Weimar, adelante, por favor. Capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 450, noción. Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir
modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Muchas gracias, doctor Weimar. Muchísimas gracias, ¿verdad? Desde este contexto, desde esta definición de nuestro Código Civil, vamos a profundizar algún estudio, algún análisis que hacen a los contratos en particular. Aquí nuestro Código Civil deja de lado el estudio doctrinal de la esencia misma del contrato. Simple y llanamente, si ustedes revisan y volvemos a leer también este artículo 450, esta parte segunda del Código Civil dice fuente de las obligaciones, ¿sí? Las obligaciones, fuente de las obligaciones, ¿sí? Y nos habla de los contratos en general, ¿sí? De los contratos en general. Y nos está diciendo, ¿no? Hay contrato cuando dos o más personas nos está diciendo. Sí, dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Pero, ¿qué es esa relación jurídica? ¿Sobre qué se basa esa relación jurídica? ¿Verdad? ¿Sobre qué fenómeno se basa la posibilidad de que tengamos que constituir, modificar o extinguir, ¿verdad? Alguna conducta que entre las partes, basado en la capacidad volitiva que tienen ambos sujetos, han generado. O finalmente, miren, estamos hablando de un contrato bilateral, ¿verdad? De un acuerdo bilateral o puede ser multilateral. También podríamos hablar de un contrato unilateral, ¿sí? De un contrato unilateral, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto en el que quiero que ingresemos en el estudio para ver, ¿sí? De dónde emerge esta definición que nos da el 450 de nuestro Código Civil, ¿sí? Hay contrato, dice que será el contrato, ¿sí? Cuando dos o más personas, vamos a establecer que hay un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Se ponen de acuerdo para constituir, modificar, extinguir entre sí una relación jurídica. Pero reitero una vez más, ¿sobre qué fundamento, sobre qué fenómeno fundamentalmente vamos a definir una extinción, una modificación o la creación de una relación jurídica? ¿De acuerdo? En ese contexto, la afirmación de hecho, ¿verdad? De hecho, es en el contexto lato, vamos a ver aquellos hechos humanos o actos y sucesos naturales que diariamente nosotros percibimos, ¿sí? Percibimos. Esos hechos que son irrelevantes, como los podríamos llamar hechos simples, ¿sí? Los podría decir en la doctrina, los llaman, por ejemplo, lo pone en ejemplo el doctor Morales Guillén en su análisis del Código Civil, ¿no? Nos dice, está en la doctrina argentina, nos dicen, un hecho simple puede ser, por ejemplo, que, bueno, en este momento está haciendo frío, ha caído una estrella, qué sé yo, está haciendo un poco de viento, alguien está leyendo, ¿verdad? Son elementos, hechos que no tienen consecuencias jurídicas. O finalmente los llamamos a esos hechos simples o hechos no jurídicos, ¿verdad? Que no tienen ninguna relevancia, que no tienen ningún efecto jurídico, que no tienen ninguna consecuencia en el ámbito del derecho. Sí, reitero una vez más, esa definición, sí, nuestro Código Civil lo deja, sí, lo deja a la doctrina, sí, lo deja a la doctrina, porque reitero una vez más, sí, el 450 de nuestro Código Civil, de donde empezamos nuestro estudio académico el día de hoy, en esta noche, no establece, ¿verdad?, qué es un hecho, sí, qué es un acto. Sí, no establece directamente, nos dice acá, sí, hay acuerdo de voluntades, dice en el contrato, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo, nos está diciendo. Entonces, estos hechos jurídicos
Sí, estos hechos jurídicos en algún elemento simples o no jurídicos, por decir, en el primer catálogo, son los que, reitero una vez más, no generan consecuencias jurídicas, ¿verdad? Esos acontecimientos que no jurídicos y jurídicos, de alguna manera, tienen que ser sensibles, tienen que ser perceptibles, ¿sí? ¿Sí? Por medio de los sentidos en el ser humano. ¿Sí? Para que en algún momento nosotros, en el ámbito del análisis de nuestros sentidos, podamos determinar si existe, ¿no? Si existe un efecto jurídico que le podemos atribuir a determinado hecho jurídico o algún hecho simple. ¿De acuerdo? Les voy a compartir algunas diapositivas que lo hemos preparado y lo tenemos también como parte de la bibliografía para que podamos ver, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Se nota, doctor. Sí, perfecto. Gracias, doctor. ¿Sí? Entonces, ahí está. Sí, partiendo de ese primer contexto, ¿no? Primero ya, hasta aquí diferenciamos bien claro lo que es un hecho simple, un hecho no jurídico, y entramos al análisis de lo que es el hecho jurídico, aquel que tiene algún elemento o alguna consecuencia, algún efecto jurídico. Pero miren ustedes, la doctrina argentina, ¿sí? El Código Civil argentino, redactado por Vélez Sarsfield, ¿sí? Tiene la virtud en su artículo 896 de establecer una definición de qué es hecho, ¿sí? Y cómo el derecho tutela a esos hechos que vamos a analizarlo en el ámbito de lo que es nuestro estudio en estas 4 sesiones que tenemos en adelante, ¿verdad? Si me permiten, acá yo lo tengo, el Código Civil argentino. Eh, aquí está, aquí está. Nos dice en el libro segundo del Código Civil argentino, vamos a ver, por favor, a ver. Mm, Ahora sí, ¿no? Ahí está. Este es el libro segundo del Código Civil argentino y miren ustedes, tiene la virtud de definir con un título. Dice de los derechos personales en las relaciones civiles, ¿verdad? Sección segunda. Y nos dice de los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y obligaciones. ¿Sí? Ojalá que lo podamos ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Dice de los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y obligaciones. Y en este título primero dice de los hechos. Y aquí el artículo 896 nos describe, dice, los hechos de que se trata en esta parte del código son todos los acontecimientos. Miren ustedes, ¿sí? Dice, son todos los acontecimientos. Aquí nos está diciendo susceptibles, ¿sí? Susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. ¿Sí? Tal vez esta sistematización del Código Civil argentino tiene una falencia, ¿sí? Peca de poder dejar de lado al marco jurídico, a la normativa, cuando simple y llanamente en este artículo nos dice susceptibles, ¿verdad? Un hecho por sí solo no puede ser susceptible de producir algún efecto, alguna adquisición, modificación o transferencia o extinción de derechos u obligaciones si no está en el marco de lo que la ley establece para la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones, ¿no? Por ejemplo, la usucapión, ¿sí? Por ejemplo, la usucapión,
¿no? Entonces, este artículo 896, reitero, en el Código Civil argentino tiene esa virtud, ¿no? De alguna manera describir, detallar a qué se refieren los hechos, ¿no? Cuando nos habla de que esos hechos pueden ser susceptibles, ¿sí? Susceptibles en analogía, podríamos decir, en comparación con nuestro Código Civil en el artículo 450 de adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones, ¿verdad? Ahí está. El artículo 897 del mismo Código Civil argentino nos dice, ¿no? Los hechos humanos son voluntarios o involuntarios, ¿verdad? Los hechos humanos, ¿sí? O sea, lo que las personas, nosotros lo hacemos, ¿no? ¿Son voluntarios o involuntarios? Reitero una vez más, distinguidos colegas, en nuestro Código Civil no hay esta definición, ¿verdad? Lo deja a la doctrina y a la interpretación doctrinal y al análisis doctrinal de lo que serían hechos voluntarios o hechos involuntarios. Reitero una vez más, los hechos humanos son voluntarios o involuntarios. Los hechos se juzgan voluntarios si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad. Un poco este artículo 897 del Código Civil, ¿sí? Tiene algo de lo que en nuestro Código Civil en el 452 nos habla de la enunciación de los requisitos para la formación de los contratos, ¿verdad? Nosotros en este capítulo segundo, ¿sí? El 452, si alguien me puede colaborar, por favor. 452 del Código Civil. ¿Qué dice, por favor? Sí, doctor. Doctor Zeneto Rico, muchas gracias. Artículo 452. Enunciación de requisitos. Son requisitos para la formación del contrato. 1, el consentimiento de las partes. 2, el objeto. 3, la causa. 4, la forma. Siempre que sea legalmente exigible. Muchas gracias, doctor Zeneto Rico, ¿no? Entonces, aquí podríamos añadirle tal vez a este nuestro 452 este elemento que la doctrina argentina maneja en esta definición, ¿sí? El discernimiento, ¿verdad? En este artículo 452. Sigamos analizando, ¿verdad? Poco viendo el tema de lo que es el análisis, el elemento fundamental que da origen a la definición de lo que son los contratos, ¿verdad? Hasta aquí vemos que son hechos humanos, voluntarios o involuntarios, dice, ¿no? Los hechos voluntarios si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad, ¿verdad? El 898 también del Código Civil nos analiza, dice, los hechos voluntarios son lícitos o ilícitos, ¿sí? Lícitos o ilícitos. Esta definición, cuando nos habla de los hechos voluntarios, lícitos o ilícitos, vamos a nosotros a coger en el estudio doctrinal, ¿sí? De lo que son los contratos que tienen como fuente aquellos que son hechos lícitos y también a los delitos o los cuasi delitos, ¿verdad? Ahí vamos a ver como fuente de origen de los contratos. Dicen, los hechos voluntarios son lícitos o ilícitos. Son actos lícitos las acciones voluntarias no prohibidas por la ley, de que puede resultar alguna adquisición, modificación o extinción de los derechos, ¿no? Ahí está, ¿no? Son derechos que emergen, por ejemplo, de los actos lícitos. Podemos hablar, por ejemplo, la compra-venta. Sí, podemos hablar la compra-venta como un contrato consensual, un contrato bilateral, un contrato formal que tiene por objeto el cambio o la transferencia de dominio de un bien mueble o un bien inmueble, ¿verdad? Ahí está. Modificación, ¿no? Modificación o extinción de derechos, nos está diciendo, ¿no? Simple y llanamente, por ejemplo, ahí el cumplimiento de una determinada obligación,
¿verdad? El cumplimiento de una determinada obligación. Yo le debía, por decir, $100,000, por decir a una persona, a mi acreedor, y he cancelado, ¿sí? He cancelado, ¿no? El derecho de acreencia ya he cancelado, consiguientemente, aquellas medidas accesorias que, por ejemplo, el acreedor había puesto sobre mi patrimonio, automáticamente se extinguen, corren la suerte de lo principal, siendo accesorias a la relación contractual, ¿no? Por ejemplo, la hipoteca, ¿verdad? La hipoteca, la prenda, por decir, como medidas cautelares que podían ejercer mi acreedor respecto de mi patrimonio. El 899, reitero una vez más, distinguidos colegas, estamos haciendo una pequeña introducción a algo que no tiene nuestro Código Civil, no define esto, pero para que nosotros podamos ir viendo cuáles son estas fuentes que analizan, ¿no?, nuestro Código Civil, el 450, 452, 451, el 1279 del Código Civil, que son objeto de tutela jurídica, ¿verdad? Tutela jurídica que lo estamos viendo, que son hechos constitutivos de una relación jurídica que tiene por objeto un fin lícito, ¿verdad? Un fin lícito. El 899, reitero, del Código Civil dice: cuando los actos lícitos no tuvieren por fin inmediato alguna adquisición, modificación o extinción de derechos, solo producirán este efecto en los casos en que fueren expresamente declarados. Aquí, en este 899, también está otro elemento subjetivo que caracteriza a la realización de los contratos, ¿verdad? La autonomía de la voluntad, ¿sí? La autonomía de la voluntad. Comparado con nuestro ordenamiento civil, si ustedes me ayudan, por favor, el 519 del Código Civil, por favor. Una lectura, por favor, colegas. ¿Qué dice el 519 del Código Civil? Doctor, Doctor Torrico, gracias. artículo, artículo 519, eficacia del contrato. El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley. Gracias, doctor Torrico. Muchísimas gracias. ¿No? Entonces, estos elementos, reitero una vez más, se van materializando bajo otro tipo de redacción en nuestro Código Civil. Finalmente, ¿verdad? Este artículo 900, vean ustedes, ¿sí? Del Código Civil argentino, dice: los hechos que fueren ejecutados, estamos hablando de los hechos, ¿sí? Aquellos hechos que crean y generan consecuencias jurídicas, o vamos a llamarlos hechos jurídicos, ¿verdad? Este artículo 900 dice: los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento, intención y libertad no producen por sí obligación alguna, ¿verdad? No producen por sí obligación alguna. De alguna manera, este contexto también, sí, está siendo analizado en nuestro Código Civil bajo otra redacción. Vamos a ver de lo que es la nulidad y la anulabilidad del contrato, ¿no? ¿Qué nos dice el 549 del Código Civil? ¿Sí? ¿Qué nos dice el 549? A ver, colegas, por favor. Los demás colegas, a ver. El doctor René Torrico. El doctor Weimar también, ¿no? Weimar ha participado. Sí, doctor. Gracias, doctor. A ver, ¿quién más? ¿Algún otro colega? A ver, por favor, que esté con el Código Civil a la mano. Una lectura del 549, por favor. Doctor, Gracias, doctor Juan. Adelante, por favor. bueno,
Sección 2 de la nulidad del contrato. Artículo 549. Casos de nulidad del contrato. El contrato será nulo, 1, por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez. 2, por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por la ley. 3, por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes o a celebrar el contrato. 4, por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. 5, en los demás casos determinados por la ley. Gracias, doctor Juan, ¿no? Muchísimas gracias, distinguidos colegas, ¿no? Un poco haciendo mención a los vicios del consentimiento, este artículo 900, ¿sí? Cuando nos dice los hechos, ¿sí? Entendiéndose que son hechos jurídicos que fueren ejecutados sin discernimiento, intención y libertad, no producen por sí obligación alguna, ¿no? Esa sanción, nosotros lo tenemos analizado en este artículo 549 que nos ha leído el doctor Roque, cuando nos habla de los casos de nulidad del contrato. Y aquí hay algo muy interesante que quiero que ustedes también podamos verlo, ¿no? Podamos analizarlo en detalle. Miren ustedes, nos está hablando este artículo 549, dice, casos de nulidad del contrato. ¿Sí? Nulidad del contrato, ¿sí? Nos está diciendo, por faltar en el contrato, dice, por faltar en el contrato, el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez. El 452, si retrocedemos más atrás, colegas, nos dice enunciación de requisitos. Son requisitos para la formación del contrato, numeral 1, el consentimiento de las partes, ¿verdad? El consentimiento de las partes. Razonando, ¿sí? Razonando de manera personal, digamos así, diríamos, ¿no? Entonces, en el 549 debería estar, ¿verdad? Debería estar como causal de nulidad del contrato la falta del consentimiento. ¿O qué dicen ustedes, colegas? A ver. A ver, los demás colegas, a ver. Doctor, buenas noches. Doctora Sonia, ¿cómo está? Buenas noches, gracias. Sí, doctor, en relación al consentimiento, creo que es un elemento importante dentro de la formación de contratos, toda vez que sin consentimiento tampoco debería existir la aceptación, obviamente. Entonces, en caso de no encontrarse el consentimiento, ese contrato debería ser nulo, ¿no? Exactamente, doctorita, O sí. anular. Gracias, doctora Sonia, sí. No hay consentimiento. Imagínense, por ejemplo, que estoy ahorita yo en clases y de pronto aparece, pues mañana mi vehículo, mi terreno ya está transferido y yo no he dado mi consentimiento. Ese contrato debería ser nulo, ¿verdad? Pero miren ustedes, si leemos el artículo 554, a ver si por favor alguien me puede ayudar también. El artículo 554 del Código Civil. Doctor, Doctora Jacqueline, adelante, buenas noches. buenas noches, doctor. Artículo 554 dijo, ¿no, doctor? Sí, doctorita, gracias. Entonces, sección tercera de la anulabilidad del contrato. Artículo 554. Casos de anulabilidad del contrato. El contrato será anulable, 1, por falta de consentimiento para su formación. 2, por incapacidad de una de las partes contratantes. En este caso, la persona capaz no podrá reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado. 3, porque una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta, era incapaz de querer o entender en el momento de celebrarse el contrato, siempre que resulte mala fe en la otra parte, apreciada por el perjuicio que se ocasione a la primera según la naturaleza del acto o por otra circunstancia. 4,
por violencia, dolo o error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa. 5, por error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona cuando ellas hayan sido la razón o motivo principal para la celebración del contrato. 6, en los demás casos determinados por ley, doctor. Eso es todo, Gracias, doctor. doctora Jacqueline. Muchísimas gracias. Miren, en este artículo 554, ¿sí? Estamos analizando, por si acaso, los hechos, nada más, ¿no? No estamos entrando al fondo de lo que es el análisis de la definición del contrato, ni nada por el estilo, ¿no? Estamos ingresando a los hechos constitutivos, al elemento fundamental que da origen a esa relación contractual, ¿no? Nos dice el 554 casos de anulabilidad del contrato. Cuando nos está diciendo de anulabilidad, nos habla de que este elemento, o sea, esta relación contractual, podría ser susceptible de confirmación, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Sería susceptible de confirmación, pero nuestra constitución política del Estado, si nosotros lo revisamos, el artículo 8 del Código de la Constitución Política del Estado nos dice, ¿no? El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural el amaquella, amayuya, amasúa, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón, sumacamaña, vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, tecoca, vida buena, y bimarei, tierra sin mal, y capajñam, camino o vida noble. El parágrafo segundo de este artículo 2, perdón, del artículo 8, el parágrafo segundo dice, el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien, ¿verdad? Son elementos o principios ético-morales sobre el cual se sustenta nuestra estructura jurídica, sobre cuyo efecto, por ejemplo, un contrato que emerja de un acto ilícito, en este caso la falta de consentimiento, no puede, pues, de ninguna, o finalmente de la falsificación, digamos así, no puede ser confirmable porque vulnera estos principios que establece nuestra Constitución Política del Estado. Por eso es que pongo en análisis de entrada ya en la clase, digo, ¿no? Si este artículo 554, cuando refiere a la anulabilidad del contrato, la falta de consentimiento para su formación estaría bien acomodado en este artículo. ¿No sería más bien que tendría que estar en el artículo 549? Pienso yo. Penalidad. Adelante, doctora Sonia, adelante, por favor, gracias. Disculpe, doctor. Sí, en realidad la falta de consentimiento no debería estar en este artículo de las anulabilidades porque si no hubo consentimiento en la creación de ese documento, pudo haber existido coerción o cualquier otra situación, alguna violencia sobre la voluntad de las partes, ¿no? Y por tanto no debería ser sujeto a confirmación, debería ser de nulo de hecho, doctor. Gracias, doctora Sonia. A ver, los demás colegas, a ver. Doctora Sonia Rodríguez. La doctora Lilian Castro, por favor, a ver, ¿dónde están los demás colegas? Este razonamiento, ¿sí? Yo les voy a pasar con una sentencia constitucional que
de alguna manera hace un análisis muy exquisito entre lo que es la definición de la falta de consentimiento en el artículo 554, con el tema de la anulabilidad, con el tema de la nulidad, ¿no? Vamos a explicarlo, vamos a analizar para que podamos de alguna manera interpretar de mejor manera, ¿no? Esta situación, porque la falta de consentimiento, reitero, ya sea por un hecho delictivo, por ejemplo, por una falsedad, por una situación como esa naturaleza, no puede ser confirmable, no puede ser subsanable, ¿sí? Doctor, Doctor Torrico, adelante. doctor, sobre ese punto, sí, esa sentencia constitucional que dice también está plasmada en un auto supremo, no recuerdo en este momento el número, pero conforme los valores que usted ha citado sobre los cuales se funda el Estado Plurinacional de Bolivia, es que se ha orientado ya que la falta de consentimiento atribuible a un hecho ilícito no puede ser convalidado por el Estado boliviano, y por lo tanto esto es considerado como causal de nulidad. Obviamente, el artículo 554 la establece como causal de anulabilidad, pero ya conforme a la línea jurisprudencial establecida o existente, perdón, ya se ha llegado a determinar que esto no puede ser convalidado y al no ser convalidado no puede ser considerado como causal de anulabilidad, sino más al contrario como causal de nulidad. Y ahí viene el tema de la falsificación de firmas, el tema que alguna vez tal vez a algún colega le ha pasado, donde el muerto revive y vende algo de su patrimonio, inclusive también el tema de, en materia familiar, la falta de consentimiento del cónyuge. He visto que se ha aplicado en un proceso eso para que se vaya por la nulidad, ¿no? Y como usted ha dicho, obviamente sí, en ese auto supremo, en la sentencia constitucional, perdón, establece eso en base a los fundamentos y principios sobre los que se rige el Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, doctor Torrico. Sí, indudablemente, ¿no? Entonces, son esos fundamentos sobre los cuales, reitero una vez más, muy bueno el aporte del doctor Torrico, sí, ya existe ese razonamiento jurisprudencial que determina esta situación respecto del consentimiento, ¿no? Cuando se expresa en un determinado contrato, ¿sí? Entonces, sigamos, reitero, viendo el ámbito de lo que es el germen, la esencia misma de lo que es el 450 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Eh, ¿Cómo son aquellos hechos, actos o negocios jurídicos que tienen por objeto el consentimiento, tienen por objeto el génesis de actos que van a ser de relevancia, de importancia y o que causan un determinado efecto jurídico en el ámbito normativo, ¿no? Hasta aquí este análisis que he tratado de poderles mostrar un análisis doctrinal que tiene el Código Civil argentino respecto a la ausencia que nosotros tenemos. No definimos, ¿no? Qué es hecho, qué es acto jurídico en nuestro Código Civil, ¿no? Una especie de introducción más o menos para de alguna manera ver, ¿no? Ver en qué forma nos identificamos, en qué forma nos llevamos, por decir así, para contextualizar algunos elementos como los que hemos definido respecto del consentimiento, ¿no? ¿Alguna experiencia, alguna situación que ustedes han compartido, que ustedes han vivido? A ver, colegas. Doctor, Adelante, eh, doctor. con relación a este caso de la nulidad y anulabilidad, perdón, sí, yo he tenido un caso idéntico, ¿no? Donde a mi patrocinada le han falsificado las firmas para otorgar un poder, con lo cual supuestamente ha transferido los de terreno. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, hemos planteado la nulidad de las ventas y obviamente bueno, la nulidad de los poderes y como consecuencia la nulidad de las ventas. Y pese a eso, una de las casas ya estaba hipotecada y los asesores del banco plantearon pues con las citas del doctor, no recuerdo bien el autor,
el texto que tenemos, manejamos en materia civil, el concordado de 2 tomos. Así, del Morales Guillén. Morales Guillén, sí, correcto, doc. Nos plantearon pues la excepción de trámite inadecuado, diciendo que en vez de nulidad debería ser anulabilidad, y obviamente nosotros empleamos el auto supremo que, no recuerdo en este momento la numeración. Y es interesante porque hasta Sala se ha ido y han ratificado este tema de que la ausencia de consentimiento, novedad atribuible a un hecho ilícito, no puede ser convalidado por el Estado plurinacional. Y pues, es bastante interesante porque en ese momento yo he visto que muchos no manejaban, digamos, este tema de la nulidad, la falta de consentimiento como causal de nulidad, sino que buscaban que aún sea considerada como causal de anulabilidad. No es como una experiencia, digamos. Pese a que inclusive el asesor del banco era mi ex docente en la facultad. Gracias, doctor Torrico. Indudablemente, ¿no? Ya existe una ratio decidendi respecto a lo que es ese análisis jurisprudencial que ya definen muchos elementos, ¿no? Muchos elementos ya en este caduco, digamos así, código civil que nosotros tenemos, ¿no? Simplemente como en este caso estamos viendo uno, ¿no? Entre muchos que nos expone el doctor Torrico. Sí, ya existe una línea jurisprudencial que está creando ya una línea determinada en lo que puede ser una probable modificación o tal vez un cambio de lo que es la línea que hasta el momento obedece nuestro Código Civil, ¿no? Sigamos, ¿no? Eh, en este primer elemento, después de ver esos hechos que no son susceptibles de valoración jurídica, habíamos dicho, o hechos simples que no son imperceptibles, digamos así, que no tienen valoración en el ámbito normativo, en el ámbito jurídico, emergen lo que son los hechos jurídicos, ¿no? Como lo habíamos visto en comparación a lo que es a la doctrina que desarrollada por el Código Civil argentino, recoge esta misma formación que Savigny nos dice, ¿no? Es el hecho que produce una adquisición, una modificación, transferencia o extinción de derechos, ¿no? Más o menos la definición que nosotros tenemos en nuestro Código Civil en el 450, dice, ¿no? Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, ¿no? Hecho que por sí o junto con otros produce efectos jurídicos y se constituye inmediato o inmediatamente en fuente de toda relación jurídica o en causa de su extinción, ¿no? Posee una denotación más rica y una connotación más pobre que la del acto jurídico. Entonces, el hecho jurídico, sí, el hecho jurídico está sujeto, reitero una vez más, a lo que es el límite del ámbito normativo, ¿no? En eso habíamos visto que en el artículo 896 del Código Civil argentino nos habla de la susceptibilidad de generar consecuencias jurídicas, de modificar, extinguir o crear, decía, ¿no ve? Susceptible. Aquí nosotros estamos analizando doctrinalmente más de manera más concreta. ¿Por qué? Porque cualquier hecho jurídico tiene que estar limitado por la norma jurídica que es la base y el sustento que va a generar algún efecto, ¿no? Algún efecto jurídico para las partes, ¿no? No podríamos hablar de susceptibilidades, por ejemplo, como mal llama el Código Civil argentino. Es un pecado que le atribuyen a Vélez Arfiel haber puesto susceptible, por ejemplo, esa palabra nada más, cuando esa palabra debería decir, debería estar cambiada, dicen ellos, los hermanos Massué, los otros tratadistas dicen, no debería ser susceptible, no debería ser usado como susceptible, sino debería ser, dice, sujeto a una determinada estructura normativa que va a generar efectos jurídicos para las partes, dice, ¿no? Entonces nosotros en el análisis doctrinal decimos que el choque por sí o junto con otros produce efectos jurídicos y se constituye inmediato o inmediatamente en fuente de toda relación jurídica, ¿sí? Lo que habíamos visto en el 519 del Código Civil, dice, ¿no? Eficacia del contrato. El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes,
siempre en el ámbito lícito, ¿verdad? Siempre en el ámbito lícito. Y como primer elemento que frena esta situación, la norma, siempre que esté dentro del ámbito jurídico. De ahí ustedes me pueden decir muchos elementos que, por ejemplo, en los documentos de préstamo que en algún caso hemos visto, ¿no? Yo veo en la oficina, me traen documentos de préstamo de dinero, por ejemplo, que tienen un interés al 10, al 15% mensual, ¿no? Entonces digo, pues bueno, esto no va. Simple y llanamente, si hay un conflicto jurídico ahora, si hay un hecho jurídico, esto está fuera de lo que establece la ley. Tendrá pues efectos jurídicos entre las partes contratantes mientras se cumple en el ámbito de la pacta sunt servanda, ¿no? En el ámbito de la reciprocidad de las obligaciones que tienen las partes. Pero cuando ya incumple, cuando ya alguna de ellas ya falla, por decir, en esa relación jurídica, ya se abre lo que es el ámbito jurídico y eso está fuera de lo que es la norma, ¿verdad? La norma bien claro nos dice que solamente puede ser al 3%, ¿verdad? O al 6% anual. Consiguientemente, ese tipo de contratos está fuera del marco de lo que establece, digamos así, en el ámbito de los intereses, fuera de lo que establece la ley, ¿no? Posee una denotación más rica, dice, y una connotación más pobre que la del acto jurídico, ¿verdad? Hecho jurídico es en entendido amplio, ¿verdad? Es un amplio, es un elemento más amplio, más, digamos así, genérico en lo que vamos a ver del acto jurídico. El acto jurídico ya es más específico en la relación que tienen las partes, ¿no? El hecho jurídico es una calificación del derecho objetivo y por eso sus efectos tienen el carácter de jurídicos, ¿verdad? Entonces ya hemos visto que ese hecho jurídico, sí, ese hecho jurídico, la norma, la ley le está atribuyendo un determinado contexto y un determinado efecto jurídico, ¿verdad? No puede concebirse al hecho jurídico como algo puramente fáctico, desligado de una calificación jurídica de la que resulte el carácter de sus efectos, ¿no? Lo que quiere decir, en otras palabras, que no podemos hablar de susceptibilidades, como dice la doctrina argentina, ¿no? La normativa argentina, mejor dicho, ¿no? No podemos hablar de susceptibilidades, sino tiene que ser en un ámbito fáctico, algo que puede ser susceptible de una valoración objetiva en el ámbito de los efectos que genere ese contrato, ese hecho jurídico. Por decir, por ejemplo, la muerte, ¿sí? Por ejemplo, el nacimiento, por ejemplo, la adquisición de la mayoría de edad, la capacidad de obrar, ¿sí? La capacidad jurídica con el nacimiento, ¿no? Entonces, esos elementos son fácticos que denotan una calificación jurídica, ¿sí? Pues a partir de los 18 años yo soy plenamente capaz de obrar, ya tengo una capacidad jurídica y una capacidad de obrar que me posibilita, por ejemplo, comprar, vender o finalmente contraer matrimonio o cambiar de una posesión de Estado en este caso, ¿verdad? Entre el hecho jurídico y sus efectos existe una relación de causalidad, dice, ¿no? Entre el hecho jurídico y sus efectos. Es decir, un hecho jurídico susceptible a un efecto jurídico que le atribuye la norma fundamentalmente a esto, ¿no? O sea, no hay hecho jurídico que por sí solo, ¿sí? Se atribuya a algún efecto jurídico, sino que para ese contexto, la norma jurídica le está previniendo, ¿sí? Al mismo, cuáles van a ser los efectos jurídicos que va a generar ese hecho jurídico. Por ejemplo, ¿no? He adquirido la mayoría de edad, soy plenamente, tengo mis 25, 40 o 50 años, ¿verdad? 50 años. No puedo yo celebrar ningún contrato de compra-venta con mi cónyuge, por ejemplo. ¿Verdad? No puedo, ¿sí? El 591 del Código Civil me prohíbe, me limita esa posibilidad. El 666 también del Código Civil me prohíbe hacer algún acto de disposición como donación a mi cónyuge de todo mi patrimonio, por ejemplo, ¿sí? Ahí están las limitaciones. Entonces, entre ese hecho jurídico y sus efectos existe una relación de causalidad. Puede que yo sea muy mayor de edad, pero tengo 50, 60 años, ¿sí?
Entonces, el efecto jurídico en esa relación de causalidad va a ser la nulidad. Por ejemplo, si yo le he vendido a mi cónyuge el inmueble o si he donado mis acciones y derechos de todo mi patrimonio conyugal que yo he generado con ella, por ejemplo, ¿verdad? El hecho y la norma son igualmente necesarios para la producción del efecto jurídico, ¿sí? El hecho y la norma, ¿no? El hecho, reitero una vez más, está susceptible a ese encuadrado de lo que es la norma jurídica como límite a la autonomía de la voluntad de las partes que tienen por objeto generar una determinada relación jurídica. ¿No? Yo no puedo, reitero una vez más, no podía regalar, no podía donar mi porcentaje de acciones y derechos de mis bienes obtenidos en mi relación conyugal a mi esposa, digamos, ¿no? No hay esa posibilidad. La norma me establece una limitación en el 591, ¿sí? O el 500, sí, exactamente, ¿no? El 591 nos dice prohibición de venta entre cónyuges. El contrato de venta no puede celebrarse entre cónyuges, excepto cuando estén separados en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Ahí está, ¿no? Y el 666, finalmente también ahí mismo está dando otra limitación, nos dice donación entre cónyuges o convivientes. Los cónyuges durante el matrimonio o los convivientes durante la vida en común no pueden hacerse entre sí ninguna liberalidad. Ese es el límite de la norma, ¿sí? Ese es el límite de la norma a la capacidad, a la autonomía de la voluntad de las partes de generar un hecho jurídico. No se puede, dice, ahí bien claro, ¿verdad? Bien claro. No pueden hacerse entre sí ninguna liberalidad, exceptuando las que se conformarán a los usos, nos está diciendo, ¿verdad? Ahí está. En el derecho boliviano no existe un tratamiento legislativo sobre el hecho jurídico, como los había dicho de inicio, ¿verdad? No hay esa situación, no hay esa posibilidad, como en el Código Civil argentino, con todos sus defectos, bueno, tiene una definición de qué es el hecho, ¿sí? A qué se denomina hecho jurídico o hecho simplemente, y hace una diferencia entre hechos ilícitos y entre hechos ilícitos, ¿verdad? Nosotros simple y llanamente lo hemos dejado a lo que es el análisis de la doctrina nada más. Esta diapositiva nos muestra, ¿verdad? Hecho, ¿no? ¿Qué es un hecho? Es un evento, suceso o un acontecimiento. Puede ser un hecho jurídico, el mismo que tiene consecuencias jurídicas, ¿verdad? Un hecho no jurídico no tiene consecuencias jurídicas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está claro esta diapositiva donde se define bien claro aquellos hechos que no son susceptibles de valoración normativa o llamados simplemente hechos, ¿sí? Hechos irrelevantes. Pero hay otros hechos que son hechos jurídicos que sí tienen algunas consecuencias, sí tienen efectos jurídicos. El hecho jurídico, ¿sí? En su clasificación puede ser voluntario y puede ser involuntario, ¿sí? En el ámbito voluntario se clasifica entre hecho lícito o hecho ilícito. No sé si ustedes me pueden brindar, a ver, algún ejemplo, colegas. Un hecho jurídico voluntario lícito. Ven los demás colegas a ver que han participado, por favor. La doctora Victoria Ríos ha participado, ¿verdad? Joemí Fernández Loaiza. Doctor, buenas noches. Adelante, doctorita. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, un hecho jurídico lícito podría ser la compra-venta de un bien inmueble. Ya, perfecto. ¿Sí? Una compraventa, siempre que sea titular del derecho propietario, ¿verdad? Otro, a ver, colegas, a ver. Gracias, doctora Joemí.
¿Qué tipo de contrato será el contrato de compra-venta? A ver. ¿Será un contrato consensual? ¿Será un contrato formal? ¿Qué tipo de contrato será el contrato de compra-venta? Doctor, sería un contrato consensual. Exactamente, ¿no? Es un contrato consensual. El contrato de compra-venta no requiere, ¿verdad? No se requiere. Al momento de constituirse, por ejemplo, de acordarse la compra-venta, es un contrato consensual. Basta el consentimiento de las partes, ¿verdad? Basta el consentimiento de las partes. ¿Cuánto quiere vender don Jorge Arias su casa? $10,000. Perfecto, el señor Pedro acepta. ¿No? Ese es el momento en que el contrato ha adquirido, ¿no? El carácter consensual de las partes. Ambas partes han exteriorizado su consentimiento. Ambas partes han expresado la autonomía de la voluntad de una parte oferente de vender el inmueble y de la otra parte adquiriente de aceptar la oferta, ¿verdad? Posterior a esa situación, se verá lo que establece el 452 numeral 4, ¿verdad? Que para los efectos de publicidad, que para los efectos de registro y oponibilidad, conforme dice el 1538 del Código Civil, tendremos que acordar, por ejemplo, el principio de formalidad que establece el 491 de nuestro Código Civil. Es decir, se tendría que hacer mediante una minuta traslativa de dominio, pagar el correspondiente impuesto a la transferencia, hacer el acto de protocolización ante notaría de fe pública y posteriormente su registro público en derechos reales, ¿verdad? Entonces, el primer elemento, ¿no? El primer elemento que caracteriza, por ejemplo, al contrato de compra-venta, ya nos estamos adelantando, ¿no? A lo que vamos a ver más adelante, es que el contrato de compra-venta es un contrato inminentemente consensual. Se caracteriza porque ambas partes en la primera fase, en el primer momento, ¿sí? Se acuerdan de manera voluntaria, expresan el consentimiento tanto del vendedor como del comprador. ¿De acuerdo? Gracias, doctora Joemí. Gracias, doctor René Torrico. ¿Algún otro colega más? A ver, otro contrato, otro hecho jurídico voluntario de carácter lícito. A ver. Todos los días lo hacemos. A ver, colegas, en la oficina siempre estamos redactando ese tipo de contratos. Doctor, buenas noches. Doctor Juan, adelante. Otro hecho voluntario lícito sería, doctor, también un contrato de alquiler, ¿no ve? Donde Ya, una persona dispone de su bien para que otra persona viva en ella. perfecto. Muchísimas gracias, doctor Juan Roque. ¿Qué nos dice el 685 del Código Civil? Vamos a ver, a ver. Contrato, el doctor Juan Roque nos decía un contrato de arrendamiento. Aquí está, ¿no? Contrato capítulo cuarto del arrendamiento, ¿no? Nos dice disposiciones generales. Artículo 685, noción. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes concede a la otra, dice, el uso o goce temporal de una cosa mueble o inmueble a cambio de un canon, nos está diciendo, ¿no? Siempre en el ámbito lícito, ¿verdad? Lícito, un contrato de arrendamiento. Gracias, doctor Juan Edwin Roque Lain. Otro colega, a ver, por favor, a ver, otro contrato. Un hecho jurídico, voluntario, lícito, ahora unilateral. ¿Cuál será? A ver. Unilateral. El 450 nos dice que dos partes, nos dice, ¿no ve? Dos partes nos está diciendo. Ahora yo quiero que expresemos a ver cuál sería un contrato unilateral. Hecho jurídico, voluntario, lícito, unilateral. ¿Cuál podría ser, colegas? A ver. Doctor, la herencia.
Doctora Sonia, Sí, la ¿cómo sería la herencia, herencia? A ver. cuando la persona que va a otorgar, el otorgante, firma o redacta una herencia en favor de otras personas, aun cuando estas personas no conozcan. Ya, perfecto. Entonces, estamos hablando en este caso del testamento, ¿verdad? Testamento. De la Exacto. sucesión testamentaria, ¿verdad, doctora Sonia? Sí, sí, el testamento. Exactamente, ¿no? Entonces yo me obligo, por ejemplo, en este momento voy a redactar un testamento cerrado, por ejemplo, un testamento cerrado, ¿no? Donde yo solamente conozco cuál es la disposición patrimonial que estoy haciendo, ya sea en favor de mis herederos o en favor de mis legatarios, ¿no? Entonces estoy redactando mi testamento y bueno, nadie sabe, ¿no? Nadie, absolutamente nadie conoce el contenido. ¿No? En testamento cerrado voy a llevar al notario de fe pública para que él protocolice, ¿verdad? Y me entregue una escritura pública de testamento cerrado dictada por el señor Jorge Arias, por decir, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está un hecho jurídico voluntario, lícito, de carácter unilateral, donde uno solo se obliga. ¿Sí? Yo me estoy obligando a la cesión a título gratuito, por decir, o bajo condición que se yo en el testamento, de un bien inmueble en favor de mi hijo A, otro bien inmueble en favor de mi hija B, por decir, ¿no? O en favor de mis nietos también podría ser. Ahí está, ¿verdad? Ahora vayamos, un hecho jurídico voluntario ilícito. A ver. Doctor, un contrato que ha sido elaborado falsamente, Ya, falsamente. ¿Cómo donde podríamos determinar la falsedad? A ver. en el que el que está transfiriendo los derechos no es quien debiera. ¿Ya? Donde hay ausencia del consentimiento. Gracias, doctora Sonia, muy bueno, ¿no? Hay ausencia del consentimiento del titular del derecho, pues en este caso, ¿no? Del derecho propietario, ¿verdad? Un hecho ilícito, ¿no? Un hecho jurídico voluntario. Sí, yo me aprovecho de la confianza, por decir, de un sujeto A y estampo su firma, por ejemplo, ¿sí? Mediante el cual estoy produciendo, por decir, una transferencia de ese bien inmueble o la transferencia de acciones y derechos, puede ser de un determinado bien inmueble, ¿verdad? Un hecho jurídico voluntario ilícito, ¿no? Que en este caso, reitero una vez más, a diferencia de los hechos irrelevantes, tiene efectos jurídicos. Y como ya lo hemos analizado, el doctor Tosico nos ha ilustrado con la doctrina, ¿no? Que emerge en el análisis de este caso, que puede ser sujeto ya sea de nulidad o ya sea de anulabilidad, por ejemplo. ¿Verdad? En este caso, la jurisprudencia ha establecido que aquellos hechos, actos, digamos, o negocios jurídicos, miren que ya estamos adelantándonos un poco más, emergentes de el carácter ilícito, sobre el cual se ha contextualizado, se ha materializado o se ha producido tal vez un registro en derechos reales, ¿sí? Van a ser susceptibles de declaración judicial de nulidad o anulabilidad, también puede ser en este caso. ¿De acuerdo? Finalmente, a ver, otro hecho jurídico voluntario unilateral. A ver, la doctora Sonia nos ha dicho que puede ser la declaración testamentaria. Ahí vamos cerca. A ver, otro hecho que tenga ese carácter unilateral. Doctor, puede Doctora ser la Jacqueline. renuncia a la aceptación de herencia, ya que, bueno, es voluntario la renuncia al bien que puede heredar y lo dejan vía notarial también puede ser. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, doctora Jacqueline. Perfecto. Muy bueno el ejemplo, ¿no? De manera voluntaria yo puedo renunciar a la herencia, puede ser la acción de repudio de la masa hereditaria, porque, vamos a ver, solamente me ha dejado mucho pasivo, ¿verdad?
me ha dejado pasivo nada más, no hay activos. Consiguientemente, no vale la pena que yo comprometa mi patrimonio por decir en alguna posibilidad de algún proceso que quiera, si yo hago la aceptación de herencia a título universal, ¿verdad? Entonces, a fin de no comprometer mi patrimonio, mejor procedo al repudio, a la renuncia de herencia en este caso, ¿no? De manera unilateral. Es un hecho jurídico voluntario, ¿sí? Que se caracteriza en el ámbito de lo que es el derecho notarial, ¿sí? De manera lícita que yo voy y hago la renuncia de herencia, ¿no? Sobre todo lo que ha afincado el causante, ¿no? Renuncio. Y la renuncia es universal, no puede ser sobre algunos bienes nomás, ¿no? No puede ser algún bien que había debido que está en garantía, está hipotecado, sobre ese bien renuncio y sobre el otro yo acepto. No, no hay esa posibilidad, ¿no? Es a título universal. Muchísimas gracias, doctora Sonia. A ver, para terminar, un último ejemplo, a ver, del hecho jurídico voluntario unilateral. Doctor, la donación. Excelente, muy bien, doctor Weimar, gracias. La donación, ¿verdad? La donación también es un contrato unilateral, mediante el cual uno solo, ¿no? Se obliga, ¿no? Voy a donar, en este caso, todos mis bienes, por ejemplo, voy a donar, digamos, no tengo hijos, no tengo descendencia, ¿sí? Voy a donar a una institución de beneficencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí solamente uno se está obligando en el ámbito de establecer un hecho jurídico, ¿sí? Voluntario, en este caso, lícito. ¿Sí? Y unilateral. Yo solo me estoy obligando a la cesión de todo mi patrimonio. En un primer momento, hay contratos de oferta también que son contratos unilaterales, ¿sí? Unilaterales. Vemos a diario en las calles, por ejemplo, dicen, se instalan cámaras, por ejemplo, ¿no? Se instalan cámaras de seguridad, dice, o se hacen una y otra actividad económica, qué sé yo, ¿no? También son contratos unilaterales, son hechos jurídicos voluntarios, lícitos de carácter unilateral que las partes, en este caso, que las partes se están comprometiendo a la realización de una determinada actividad, al ejercicio de una determinada conducta, a la manifestación de una determinada conducta respecto de otra parte, de la otra parte, ¿verdad? Entonces, a eso vamos a ver. Entonces, aquí, reitero, para terminar esta fase, esta pequeña introducción, ¿no? Estamos viendo que ese hecho jurídico puede ser de carácter involuntario, puede ser de carácter voluntario. ¿Sí? Ese carácter voluntario se clasifica, reitero, en el ámbito lícito y en el ámbito ilícito. Lícito, como ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Puede ser la compraventa, puede ser la declaración testamentaria de manera unilateral, puede ser la donación, ¿sí? Puede ser el ofrecimiento de una actividad económica, por decir, ¿no? Siempre un acto lícito, ¿sí? Con declaración de voluntad. Ilícito, ya lo hemos visto, ¿verdad? Emergente de lo que establece la vulneración de derechos, por decir, en el ámbito de lo que es la afectación de los derechos patrimoniales de un sujeto que no ha otorgado su consentimiento, ¿sí? Opera lo que es, por ejemplo, la transferencia de un bien inmueble, ¿verdad? Ilícito, ¿verdad? Ambos, ¿sí? Ambos en el ámbito lícito e ilícito generan efectos queridos, ¿sí? Efectos jurídicos. Yo he comprado un bien inmueble, ¿sí? He comprado un bien inmueble y como efecto de esa transferencia, de ese acto jurídico, de ese ámbito voluntario en el que las partes, en tanto el oferente como el aceptante, hemos consensuado, ¿sí? Ahora tengo el dominio, por ejemplo, de un bien inmueble. Sí, lo voy a registrar en derechos reales, voy a darle el carácter de publicidad y oponibilidad conforme establece el artículo 1538 del Código Civil para que tenga publicidad en el registro de derechos reales, ¿verdad? O finalmente hemos constituido, por ejemplo, un documento, un contrato de préstamo hipotecario, ¿sí? Un contrato de préstamo de dinero con una hipoteca de un bien inmueble.
¿no? Para efectos de tener el derecho de persecución, el derecho de preferencia, ¿no? Sobre el mismo, sobre el bien inmueble, lo voy a registrar en derechos reales, ¿verdad? Voy a registrar mi acreencia, por decir. O finalmente, ¿no? El derecho de pago preferente mediante un contrato de antícresis también, ¿verdad? El 491 del Código Civil nos habla de los contratos que tienen que observar una determinada forma, ¿sí? Ese 491 nos dice contratos que necesariamente, obligatoriamente, tienen de obedecer a su estructura a un principio de forma, ¿sí? Contratos que deben hacerse por documento público, nos está diciendo, ¿no? Coincidente con el 452, numeral 4, ¿sí? Obedeciendo a un principio de forma. En este caso nos habla, por ejemplo, de la antícresis, ¿sí? El 1429, el 1430 del Código Civil nos dice que el contrato de anticrético, por ejemplo, o el contrato de anticresis, tiene que hacerse mediante escritura pública, ¿sí? Obedeciendo lo que dice el 1287 del Código Civil, es decir, mediante escritura pública ante notaría de fe pública, ¿verdad? Solamente así va a tener eficacia jurídica ese contrato de tener derecho de persecución, derecho de retención fundamentalmente y derecho de pago preferente respecto de la acreencia en relación al deudor en este caso, ¿no? Al propietario del bien inmueble. En esta clasificación, hecho jurídico involuntario, nos dice cuando su producción, su acaecimiento, no depende de la voluntad humana, sino de una fuente generatriz extraña, ¿verdad? No permite ser calificado como ilícito debido a que no hay juicio de valor referible a un dato no imputable a una persona humana, ¿no? Nacimiento, no se puede decir que un nacimiento es justo o injusto, ¿verdad? Nacimiento sí está proyectado que nazca dentro de los 9 meses que establece la concepción, ¿verdad? Pero no podemos decir que, no, que hoy no va a nacer, por ejemplo, ¿no? No puede ser que sea justo o injusto, ¿verdad? O el mismo efecto que produce la muerte, por ejemplo, ¿no? En cualquier momento acaece una persona y se abre en ese preciso instante, por decir, la sucesión hereditaria. No podemos decir que eso ha sido o justo o injusto, no podríamos calificarlo. La norma jurídica no lo va a calificar de esa manera. Simple y llanamente, la norma jurídica ante el acaecimiento de ese hecho genera un determinado efecto jurídico, ¿verdad? Acaba de nacer un bebé en este momento, son las 20:35. Acaba de nacer un bebé. Automáticamente la norma y el derecho le está otorgando un manto jurídico de derechos como capacidad jurídica que ese ser tiene por el solo hecho de haber nacido con vida, ¿no? Artículo 1 del Código Civil, ¿verdad? Ahí está. Entonces, a su fallecimiento, lo mismo, ¿verdad? Artículo 1000 del Código Civil. La muerte señala la extinción de la personalidad y automáticamente se abre la sucesión hereditaria. Los hechos se juzgan voluntarios si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad. Artículo 897 del Código Civil argentino, lo que habíamos visto, lo que habíamos leído, ¿verdad? Esa misma situación nos está haciendo ver de que esta parte, esta definición que tiene el Código Civil argentino en su artículo 897, está trasladado a lo que nosotros conocemos como los requisitos del contrato en el artículo 452. Sí, el 452 nos está diciendo que debe tener los requisitos, el contrato, los principales requisitos, los elementos básicos para su formación, el consentimiento, ¿sí? El consentimiento, el objeto, la causa y la forma siempre que sea exigible, ¿no? Y aquí tal vez rescatar este elemento muy, muy importante que nos habla el artículo 897 del Código Civil, es el discernimiento, ¿no? Debe tal vez en este artículo añadirle de que también debe ser el discernimiento como una enunciación de requisitos en la formación del contrato.
como en algún caso les comento yo cuando siempre les voy a trasladar ese ámbito de las experiencias de la notaría de fe pública, estuve ejerciendo, les reitero, durante 10 años, ¿no? Venían en el del campo, venían, decían, no, yo no sé a qué me han traído acá, no sé, en Aymara me decían, no, yo no sé, mis hijos me han dicho, tienes que firmar y yo he venido a firmar, pero ¿sabes qué vas a firmar? No sé qué voy a firmar. Y se le informaba, estás firmando la transferencia de tu casa a tus 2 hijos. Y ahí ya sonaban, decían, no, yo no puedo hacer eso. Yo no solamente tengo 2 hijos, tengo 6 hijos. Y esa casa tiene que ser para los 6 hijos, dicen, ¿no? Entonces, hay un elemento de discernimiento que debería estar dentro de los requisitos en la formación de los contratos cuando uno tenga que ejecutar algún determinado hecho jurídico de carácter voluntario. Los hechos voluntarios, a diferencia de los involuntarios, son atribuibles al sujeto juntamente con sus consecuencias, ¿verdad? Es decir, alguien está vendiendo, por ejemplo, ¿verdad? Alguien está transfiriendo un bien inmueble, ¿sí? Se sujeta a lo que son las obligaciones que tiene en calidad de vendedor, ¿no? Por ejemplo, uno de los efectos tendrá que ser entregar, salir a las garantías de evicción, artículo 625 del Código Civil, ¿verdad? Es decir, responder sobre las cosas, sobre aquellos efectos que pudiera tener o que pudiera perturbar, por ejemplo, la posesión por parte del comprador, ¿no? Salir a ejercer las garantías de evicción o responder por el derecho que ahora tiene el comprador. Esta atribución encuentra su fundamento en que el sujeto lo ha querido, ¿sí? El sujeto. Cuando estoy vendiendo, automáticamente yo estoy consciente de que estoy vendiendo, por ejemplo, un bien inmueble que está libre de gravámenes, ¿no? Que está libre de restricciones. Consiguientemente, en el ámbito de lo que es el principio de la pacta sunt servanda, estoy atribuyéndome las obligaciones bilaterales, en este caso con mi comprador, de salir, por ejemplo, a responder sobre alguna perturbación o algún vicio oculto que hubiera podido tener este bien inmueble al momento de su transferencia. ¿Sí? Esta atribución encuentra su fundamento en el que el sujeto lo ha querido, reitero una vez más, ¿no? Lo que supone que ha estado en condiciones de valorar el alcance de su acción. ¿Sí? Sí, aquí se manifiesta lo que es el discernimiento. ¿Sí? Yo soy el propietario, ¿sí? Soy el propietario, estoy consciente de que el bien inmueble que estoy transfiriendo no tiene ningún vicio, no tiene ninguna carga, no tiene ninguna restricción, ¿sí? En favor del comprador en este caso, que ha tenido el propósito de realizarlo tal y conforme lo llevó a cabo, la intención, ¿sí? La intención, y que lo ha realizado libre de presiones internas, ¿verdad? El artículo 519, reitero, y el 521 del Código Civil nos grafica de mejor manera. El 525, el 520 que nos dice ejecución de buena fe e integración del contrato. El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no solo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de esta, según los usos y la equidad, ¿no? Los usos y la equidad que hacen, digamos, vínculo con lo que habíamos visto en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Es decir, hay en el contrato fundamentalmente, en la generación de un hecho jurídico, hay una integración de voluntades, hay una integración del consentimiento de las partes en la generación de un determinado hecho jurídico que va a generar efectos que básicamente van a ser los queridos por las partes, los anhelados por las partes. Yo quiero comprar un bien inmueble que esté libre de gravámenes, de restricciones, de limitaciones. ¿Sí? El vendedor también está transfiriendo un bien inmueble acorde a un determinado precio, libre de cualquier elemento que pueda perturbar mi posesión, ¿verdad? Entonces, esa compra, esa venta se ha ejercido libre de cualquier presión o vicio interno que pudiera haber manipulado el consentimiento de las partes.
¿verdad? Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando esos hechos jurídicos voluntarios se ejercitan bajo este contexto. El hecho voluntario, al tener tras de sí el soporte de una persona humana y serle así imputable, si cabe que se le considere como lícito o ilícito, ¿verdad? Ahí está. Entonces, como ustedes mismos lo han graficado, la doctora Sonia, si no me equivoco, ¿no? La doctora Sonia sí decía, ¿no? Es la transferencia de un bien inmueble, por ejemplo, que en el ámbito ilícito estamos hablando, que no era del vendedor, ¿sí? Ha falsificado un poder, el doctor Torrico también nos decía, ¿no? Ha visto un documento en el cual o bien se iba por la falta de consentimiento, se iba por el tema de la nulidad o por el tema de la anulabilidad, ¿no? Nosotros enfocamos ese tema por el campo de la nulidad que habíamos visto. Entonces, ese hecho voluntario tiene un soporte, tiene un soporte. ¿Quién lo ejecuta? Lógicamente, la persona, el ser humano, ¿verdad? Que para sí, reitero una vez más, tiene los elementos que generan este artículo 452 del Código Civil. El consentimiento, la causa, el objeto y la forma. Y fundamentalmente lo que nos dice la doctrina argentina, ¿no? La normativa argentina, el discernimiento, en este caso de ejercitar un hecho jurídico voluntario de carácter lícito o de carácter ilícito, ¿verdad? En este caso, lícito, la compra-venta como propietario que soy. Ilícito, no soy el propietario, ¿sí? No soy el propietario, ¿sí? O finalmente, tengo un anillo que parece ser de oro, pero no es de oro, ¿sí? Y lo vendo como si fuera de oro, ¿no? Error esencial sobre la naturaleza del objeto del contrato. Pueden ser lícitos e ilícitos según guarden conformidad o contravengan el ordenamiento legal, dice, ¿no? Entonces, reitero una vez más, los contratos, antes de entrar a los contratos, el hecho jurídico tiene como límite la norma. El hecho jurídico, la autonomía de la voluntad, la capacidad contractual que tienen las partes tiene como límite la ley, como límite la norma jurídica. Por eso, pues, habíamos visto ese 896 del Código Civil argentino, ¿no? Por eso surge tanta crítica, pues, en contra de Vélez Sarsfield cuando dice esos hechos pueden ser susceptibles, dice, ¿no? Susceptibles de crear, modificar o extinguir una relación jurídica, dice. Ahí dicen, no, ¿de qué susceptibilidad estamos hablando? Los hechos, actos y negocios jurídicos, simple y llanamente, generan, modifican o extinguen una relación jurídica en el ámbito de la ley, en el ámbito de la norma jurídica. La norma es el límite a la capacidad contractual o a la autonomía de la voluntad de las partes. Por eso es que en este momento, por ejemplo, libremente no podemos, pues, decir, a ver, yo voy a vender, por decir, mi riñón, o quién quiere comprarme un riñón, qué sé yo. No, no hay esa posibilidad. No hay esa situación. Clandestinamente, alguno de ustedes me dirá, doctor, pero hay esta situación, ¿sí? Pero no está en el ámbito jurídico. La norma no ha establecido aquella posibilidad de que de manera libre podamos ejercitar ese tipo de contratos, ¿verdad? Hecho jurídico voluntario ilícito. Suceso o acontecimiento voluntario que no se adecua a las normas positivas y en consecuencia contraviene el ordenamiento jurídico. Ahí está, ¿verdad? Contraviene el ordenamiento jurídico. Un ejemplo, a ver, ¿cómo podríamos ver en este suceso o acontecimiento voluntario que no se adecua a normas positivas y en consecuencia contraviene el ordenamiento jurídico? A ver, colegas, un ejemplo, tal vez aquí. Doctor, Doctora Yoemi, adelante. doctor, ¿podría ser un simple documento privado de antícresis? Muy bien, excelente, doctora Yoemi. Excelente, muy bien.
¿Qué efectos tendría un documento privado de contrato de antícresis? A ver. Doctor, yo pienso que un simple documento privado de antícrasis no tendría efectos jurídicos y no podría ser oponible frente a terceros, porque bien dice la normativa que el contrato de anticrético debe suscribirse mediante una minuta y también debe ser protocolizada ante el notario de fe pública, además de otros requisitos que exigen, ¿no? En cuanto al registro de en la Oficina Registral de Derechos Reales. Gracias, doctora Fernández. Evidente, ¿sí? Evidente. Más claro, no podría ser. Muchísimas gracias, doctora Joemi. Evidente. Y ahí está el principio, ¿no? De formalidad que nos establece el 491 del Código Civil, habíamos visto hace un momento atrás. ¿Sí? Suceso o acontecimiento voluntario, las partes, dicen, ¿no? Van, el propietario, el anticresista van, dicen, alguna vez me topé con ese tipo de casos, yo les dije, ¿no? Contrato de antícresis tiene que ser mediante escritura pública y tiene que registrarse en derechos reales, además de eso que se tiene que pagar en derechos reales y además de eso que se tiene que pagar un impuesto también para las partes, ambas partes tienen que pagar un impuesto, se les asesora. Y me salieron con que, no, me dijeron, no, este abogado no sabe, vamos a buscar otro abogado. Y me dejaron en la oficina. Este abogado no sabe, ¿cómo vamos a pagar impuestos? Dice, no, pero la ley está así, ¿no? Ese es el elemento normativo. Entonces, hay otro, va pues en otro abogado, otro colega, dicen, no, un documentito privado nomás, ¿no? Pero ahí ya cuando existe conflicto, por ejemplo, ya no existe, como la doctora Joemí nos dijo, no existe la posibilidad de tener eficacia jurídica. Por ejemplo, sí, yo quisiera tener derecho de preferencia de pago. No va a ser posible. No va a ser posible. Quisiera alegar el derecho de retención de la cosa, por ejemplo, tampoco va a ser posible, porque simplemente mi documento es un documento privado, ¿sí? Es un documento privado, no, de antícresis que no alcanza, digamos, la eficacia que reclama de este tipo de contratos el 491, el 1429 y el 1430 del Código Civil. Consiguientemente, tal vez soy un acreedor quirografario nada más. Sí, adelante, doctor. ¿Alguien quería participar? Adelante, por favor. Bien. Eh, son los acontecimientos que causan daño y la imputabilidad del agente o del sujeto que los produce se da en razón de su dolo o culpa, dice, ¿no? Configurando según sea el caso el ilícito civil o el ilícito penal o ambos, ¿verdad? Ustedes saben bien que en el ámbito del derecho penal, en el ámbito del derecho punitivo, en este caso, emergen siempre de la conducta en el que se manifiesta el ser humano a diario. En el ámbito del hecho jurídico que efectúa, en el ámbito del derecho civil, ¿no? Hay una cualidad punitiva que ya el Estado le asigna cuando vulnera algún elemento de que hemos establecido constitucionalmente hace un momento atrás, ¿no? Entonces, esos elementos son los que van a determinar la imputabilidad, por ejemplo, de quiénes son los autores, ¿sí? De una determinada falsedad, vamos a pensar así, ¿verdad? De una determinada falsedad. O de un documento que no tenga la eficacia jurídica que nos decía la doctora Joemi Fernández, ¿verdad? Hemos celebrado un contrato de antícresis con documento privado, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿quién es el que se aprovecha? Tal vez yo le he dicho a mi anticresista, no, hermano, es simple y llanamente así nomás documento privado, cuando él tal vez pretendía asegurar de mejor manera su inversión, ¿verdad? Entonces, ahí se va a valorar lo que es en el ámbito de del nacimiento de ese hecho jurídico voluntario, ilícito, ¿sí? ¿Cuál va a ser la participación de las partes? ¿Cuál ha sido la intención de las partes en configurar ese acto, ese hecho jurídico fundamentalmente? Su efecto es específico.
que se responda por el perjuicio causado. Por lo tanto, origina una obligación de indemnizaciones, ¿no? De indemnizar, ¿no? Producto, hay una responsabilidad. Habrá que ver, en este caso, ¿sí? En el ámbito del efecto específico, el derecho de daños que se puede establecer, ¿sí? El lucro cesante, el daño emergente, el lucro cesante que se podría alegar para, de alguna manera, obligar a la otra parte, ¿no? A que se me reparen los daños que se me ha ocasionado, por decir, por la conducta antijurídica, atípica en la que ha incurrido. El 401 del Código Procesal Civil. A ver, no sé si podemos verlo, no sé si no. Ojalá no me equivoque. Ahí está, ¿verdad? Sí, el 401 del Código Procesal Civil. Miren ustedes, dice, sanciones pecuniarias, nos dice. 1. La autoridad judicial de oficio o a petición de parte en cualquier etapa de la ejecución del proceso podrá imponer sanciones pecuniarias para la ejecución de la sentencia. ¿Verdad? Hay un daño, hay un perjuicio causado por una de las partes. Y aquí está la herramienta que nosotros en el Código Procesal Civil tenemos para poder ver, ¿no? La reparación del daño. El parágrafo segundo que nos dice, las sanciones pecuniarias se fijarán en una cantidad en dinero pagable por cada día de mora en el cumplimiento, pudiendo optarse por sanciones compulsivas y beneficiará a la parte perjudicada por el incumplimiento. ¿De acuerdo? Y el parágrafo tercero dice, la sanción tomará en cuenta la naturaleza del asunto, la cuantía y las posibilidades económicas del obligado y podrán ser reajustadas o dadas sin efecto y dejadas sin efecto si aquel desistiere de su resistencia y justificare total o parcialmente su proceder de manera que signifiquen una efectiva constricción psicológica para su cumplimiento. Finalmente, el 4 señala, las sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento en el pago darán lugar al embargo de los bienes del deudor previa su tasación por perito que designe la autoridad judicial. Serán rematados para cubrir el monto, ¿verdad? Entonces, ahí están, ¿sí? Las herramientas que nuestro Código Procesal Civil, la Ley 439, en este caso, nos faculta, ¿no? Nos da ese enfoque en caso de que ese hecho jurídico, voluntario, ilícito, haya causado un perjuicio, en este caso, que se pueda monetizar en el incumplimiento, por decir, de una determinada obligación. ¿De acuerdo? Finalmente, hecho jurídico voluntario lícito, ¿sí? Hecho jurídico voluntario lícito, como alguno de los colegas nos decía, la compraventa nos decía, ¿no? Suceso o acontecimiento voluntario que se adecúa a las normas positivas, ¿sí? No contraviene las normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres. Vamos a celebrar un contrato de compra-venta, artículo 584 del Código Civil. O vamos a celebrar un contrato de tracto sucesivo, de compra-venta de tracto sucesivo, ¿no? Artículo 585 del Código Civil. En el primero se materializa de manera inmediata. ¿Cuánto vale el inmueble? 10.000 bolivianos. Pagamos los 10.000 bolivianos. En el segundo, en el de tracto sucesivo, vamos a ver que es un contrato a cuotas, ¿verdad? En 12 pagos, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Entonces, son elementos, son hechos jurídicos voluntarios, lícitos, admitidos por las partes, ¿sí? Que tienen el principio de autonomía de la voluntad de las partes para pactar esta forma de realización del contrato. En este caso, del hecho jurídico. Sucesos que se originan consecuencias jurídicas lícitas. Existen hechos lícitos sin declaración de voluntad, hechos lícitos con declaración de voluntad. Siempre, reitero una vez más, son las que las partes exteriorizan, las que las partes materializan en la celebración de los contratos. Sí, hoy por hoy la actividad social, el contexto social es tan diverso,
colegas, es tan amplio, ¿no? Eh, que ya pareciera ser limitado, por decir lo que las normas jurídicas nos han establecido, ¿no? Hoy ya se pueden ver muchos tipos de contratos, por eso es que en la próxima clase vamos a ver esa clasificación que el profesor Kaune nos hace cuando nos dice son contratos consensuales, ya sea por el objeto, los efectos, ya sea por la situación económica general. Vamos a ver cómo se han diversificado hasta en contratos que son innominados, inclusive respecto a ese amplio espectro de esa relación contractual que las partes ahora podemos manifestar. Reitero una vez más, cuyo límite, ¿sí?, está expuesto por la norma, cuyo límite y fuerza, digamos así, en el cumplimiento, en algún hecho jurídico que da nacimiento al contrato, está impuesto por la norma jurídica, ¿no? Artículo 520 del Código Civil. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda o alguna experiencia, colegas? Por favor, adelante. A ver. ¿Algún contrato atípico que tal vez ustedes hayan redactado? A ver, colegas. ¿Ninguno? Bien, colegas, son las 20:59. Vamos a dar por concluida la primera sesión de este módulo referido a los contratos en particular. No sin antes, veo que hay muchos colegas que se han unido también. Pedir que por favor nos puedan dictar sus nombres, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Sí, doctor, no he podido decir presente a un comienzo. Es Mayra Rojas mi nombre. Mayra Rojas. Sí, Gracias, doctora. Buenas noches. buenas noches, doctor, gracias. ¿Alguien más, por favor? Doctor, ¿podría Karen Paola Checo? Doctora Karen Paola Chejo, ¿no? Checo. Gracias, doctora Buenas Karen. noches, doctor. Buenas noches, colega. Doctor, mi nombre es Jason Diego Apaza Mamani, doctor. Jason Diego Apaza Mamani. Mamani. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor Jason. Muchas gracias. Ya está en lista. Doctor, buenas noches. Doctora Noemí, ¿cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Noemí Michelle Alano Calcón. Michelle Alanoca. Sí, Alanoca Alcón. Alano Calcón. Gracias, doctora Noemí. Gracias, doctor. ¿Algún otro colega también, por favor? Doctor Constancio. No falta nadie en el registro, ¿no ve, colegas? Bien, perfecto.
Gracias por su atención, distinguidos colegas. Vamos a, ya sea hoy o hasta mañana, subir el material correspondiente para que vayan ustedes analizando y dando lectura y preparándonos para la próxima sesión que vamos a tener. Lo que les pido que por favor participemos, expongamos nuestra experiencia en el ámbito del derecho civil. Es muy exquisito nuestra materia, es amplia en el tema de lo que es este tema de los contratos y podamos exponer, ¿no? Que es tal vez alguna experiencia que hemos tenido, sea positiva, negativa, alguna situación o alguna duda que tal vez tengamos en la redacción de los contratos, ¿no? Cómo podríamos hacer tal vez también y con la experiencia que tengamos tal vez podamos coadyuvar en alguna manera para poder superar algunos vacíos que también o dudas que podamos tener. ¿De acuerdo? No hay nada más que decirles, doctoras. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Doctor, con relación a los trabajos y foros que se van desarrollando en cada módulo, doctor, quería hacerle la siguiente consulta, si lo va a ir subiendo de manera semanal o al finalizar del módulo, ¿cómo va a ser su metodología, doctor? Porque en el anterior módulo tal vez al final nomás se realizaron las actividades y un poco por mi parte yo me he sobrecargado, ¿no? de tareas y trabajos, doctor. Tal vez solicitar a su persona que tal vez lo haga por esta ocasión de manera semanal o cuál va a ser la metodología, doctor. Esa era mi consulta. Gracias, doctora Jeremy. Sí, va a ser semanal, colegas, va a ser semanal. Como les reitero, yo creo que hasta mañana vamos a subir inclusive los foros mediante coordinación y el material también y la tarea para que lo puedan redactar, digamos, en el plazo prudente, por decir, hasta ya sea el fin de semana o una semana, otorgarles para que ustedes puedan realizar esa actividad. Va a ser semanal, ¿no? En cada semana se va a subir una actividad, una tarea y un foro para que puedan ustedes desarrollar y así no estén estresados al final del módulo también. Bueno, Está bien, doctor. Muchas gracias. gracias a usted, doctora. Gracias. ¿Alguna otra duda, colegas? ¿Alguna pregunta tal vez? Bien, perfecto. Muchísimas Perdón, gracias por su atención. Adelante, adelante. doctor, no se olvide del cafecito de media clase que siempre nos dio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa a mitad de clase, doctorita. Gracias por hacerme el recuerdo. Gracias, doctora Sonia. Ya, buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas, que tengan un feliz resto de jornada y que la pasen bien. Hasta la próxima sesión. Buenas Hasta noches, luego, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora.